Presentamos ahora el caso de un paciente varón que acude a urgencias con estas lesiones cutáneas que veis en la fotografía. Os dejo que las veáis tranquilos. Y la primera pregunta que yo te hago es, a ti te llega un paciente con esta imagen, con esa foto, y ¿cómo defines las lesiones cutáneas? Fijaos bien, estamos en una pierna, el paciente las tiene en ambos miembros inferiores, no las tenía en otra localización, solamente en la zona que ves, en la cara interna de ambos muslos, en regiones pretibiales, en miembros inferiores en general. Bien, si os fijáis la foto, yo creo que se ve bastante claro. Bueno, ¿cómo la definiríais? ¿Como libedo reticularis, como púrpura palpable, como libedo racenosa o como fenómeno de Raynaud? Hombre, llamar a esto fenómeno de Raynaud, pues hombre, es raro, ¿no? Es raro porque el fenómeno de Raynaud ya sabéis que aparece en zonas sacras, ¿no? En zonas distales, cambios bruscos de temperatura. Aquí no te he contado nada de cambios bruscos de temperatura, así que en principio no sería razonable pensar en ello. Después tenemos la opción de la púrpura palpable. La púrpura palpable, ¿qué es esto de la púrpura palpable? Ya sabéis que la púrpura palpable es una de las lesiones típicas de las vasculitis, ¿no? Hombre, aquí no lo palpas, no puedes saberlo por la foto si es palpable, pero claramente no se ve sobrelevada, no es claramente purpúrico, no cuadra con una púrpura palpable. Y aquí las opciones que nos van a quedar de forma más complicada de discernir es la libedo reticularis y la libedo racemosa. ¿Cómo voy a diferenciar yo la libedo reticularis de la libedo racemosa? ¿Qué es lo que tiene tu paciente? Esta libedo racemosa es, si te fijas detalladamente en la imagen, verás que no se llegan a juntar los extremos vasculares, dejan como huecos entre ellos. Eso es lo que define la libedo racemosa. Aquí os lo explico en un esquema, en una imagen y en este cuadro, pero me voy a centrar inicialmente en la parte inferior. ¿Veis ese dibujo en el cual te diferencia claramente una libedo reticularis de una libedo racemosa? En la que en la reticularis veis que los vasos están todos interrelacionados entre ellos, en la racemosa veis que hay zonas de separación. Volvemos a la foto un segundo y si te das cuenta, aquí no están claramente unidos todos los vasos, hay zonas de separación entre unos y otros. Por eso es una libedo racemosa. ¿Qué pasa con la libedo reticularis? Pues que muchas veces es una lesión funcional, como ponemos ahí, y la racemosa suele asociarse a patología, de hecho implica una lesión orgánica. ¿Qué patologías puede asociar la libedo racemosa? Pues un lupus eritematoso sistémico, una panarteritis nodosa clásica, una trombocitosis esencial, entre otras. No varía con los cambios de temperatura, es asimétrica y tiene afectación o predilección por regiones del tórax y también en los glúteos. Y se define como esa red rota que hemos dicho, como ramas de un racimo de uvas o ramas de un árbol, por si queremos verlo de esa manera. Por eso se llama libedo racemosa. ¿Qué pasa con la libedo reticularis fisiológica, el cutis marmorata? Pues que es un patrón reticular intacto, no hay grandes diferencias en ese sentido, suele ser simétrica y centrarse sobre todo en las extremidades, cambia con la temperatura, normalmente mejora con el calor y es una respuesta fisiológica. Dicho de otra forma, si tú ves esta imagen y decidimos que es una libedo racemosa, tienes que asumir que hay una patología debajo de esa libedo racemosa. Yo aquí os he puesto algunos ejemplos, pero hay muchos más ejemplos que puedes tener en cuenta. Bien, durante su estancia en urgencias, este paciente que veis aquí desarrolla un déficit motor autolimitado de miembro inferior derecho de 24 horas de duración, sin alteración de la sensibilidad, del lenguaje, sin asimetría facial y sin alteración de los miembros superiores. Simplemente déficit motor autolimitado. Tú tendrías que pensar aquí en qué sentido, una patología cerebrovascular, ¿no? Porque hace un ictus, porque hace una IT este paciente. Bien, le haces una anamnesis dirigida y te cuenta el paciente que hace 20 años tuvo un déficit motor en la mano derecha que le duró 3 días, de características similares y luego se resolvió, y que hace 8 años tuvo una asimetría facial no claramente filiada que se soluciona también sola. Es decir, podemos decir que no es el primer, entendedme porque no lo sabemos aún,
evento cardiovascular que tiene tu paciente. Entre otras muchas cosas, entre otras muchas actitudes, que no vamos a meternos ahora en el tratamiento neurológico que puede ser necesario en este paciente, lo que habría que hacer primerísimamente es una prueba de imagen cerebral. Entonces, a este paciente se realiza una prueba de imagen cerebral y ¿qué se ve aquí? ¿Qué objetivamos en este punto? Pues lo que se observa, lo que objetivamos a este nivel, os lo marco con ese círculo, son esas lesiones, en este caso hay una lesión en este corte, aparentemente isquémicas de evolución aguda, subaguda, que podrían justificarnos el cuadro de nuestro paciente, nos podrían justificar el cuadro que tiene nuestro paciente. Por lo tanto, nos encontramos ante un paciente que tiene una libedo racemosa, que hemos visto que se asocia a patología tipo vasculitis, lupus, trombocitosis, alteraciones de tipo, y en segundo término una patología cerebrovascular. Bien, se completa el manejo de este paciente haciendo una analítica, que os la muestro aquí. Una leucocitosis leve, sin una clara neutrofilia, no tiene anemia, un volumen corpuscular de 93,2, un estudio tiroideo normal, una coagulación que te cuenta que el factor el factor 5 de Leiden, la proteína C, la proteína S, el factor 7, la antitromina 3 son normales y tiene, sin embargo, un TTPA, que es un tiempo parcial de tromboplastina activado de 36,5. No os pongo el rango de referencia, pero resulta obvio que si en todo lo demás la coagulación te he puesto normal y aquí te he puesto el dato es porque está alterado. Ese tiempo parcial de tromboplastina activado está prolongado. Y te digo que los ANA en este paciente salieron negativos. Y entonces te digo que cuál de los siguientes datos te parece más verosímil. Que tenga anti-HO1 positivos, que tenga anti-DNA de doble cadena positivos, que tenga anti-SSA, es decir, anti-ROS positivo, o que tenga un anticardiolipina IgG positivo. Esta pregunta puede resultaros compleja en algún sentido, puede parecer complicada y quizás os puede generar algún tipo de duda, pero hay diferentes maneras de acertarla y os las voy a contar. La primera forma de aceptar es ser muy friki, saber mucha medicina y tener claro en tu cabeza cuál es el diagnóstico de este paciente, que ahora te lo diré. Esa es la más complicada. Segunda forma de sacar esta pregunta. Hombre, tengo a un paciente que hace isquemias arteriales, es decir, trombosis arteriales, tiene un TTPA alargado, voy a mirarle los antifosfolípidos, en este caso la anticardiolipina, pues me podría valer. Le mido la anticardiolipina positivo, que es la opción correcta. Y después está la opción que quizás es la que implica menos conocimiento, pero la que implica tener las cosas más claras para el MIR. Y es la siguiente: si me dicen que mi paciente tiene los ANAS negativos, que me lo han puesto en el enunciado, si tengo ANAS negativos, ¿cómo van a ser los anti-DNA de doble cadena? Negativos. ¿Cómo van a ser los anti-RO? Negativos. ¿Cómo van a ser los anti-HO1? Negativos. ¿Por qué? Porque si no tengo ANAS, no puedo tener ninguno de ellos, ya que son subtipos de anticuerpos antinucleares. Sí que te queda la 4, que es un antifosfolípido, que es una familia completamente diferente de autoanticuerpos. Por lo tanto, puedes sacarlo de las diferentes maneras. O bien por oveja negra, ya sé que la 1, la 2 y la 3 tienen que ser negativo por narices, me quedo con la 4. Opción 2, porque veo que tengo un paciente delante con un trastorno de la coagulación, un TTP alargado que hace trombosis arteriales, pienso en que puede tener un antifosfolípido positivo, o bien porque soy muy friki y me sé esta enfermedad. ¿Y cómo se llama la enfermedad que te une la libedo racemosa con la patología cerebrovascular isquémica? Se llama síndrome de Sneddon. Nunca preguntado en el MIR, pero patología que puedes encontrarte. Es muy raro, es muy poco frecuente verlo. De hecho, este es el único caso que yo he visto en mi vida, pero es una patología que podríamos decir que es como un síndrome antifosfolípido-like, para hacerlo fácil. Parecido a un síndrome antifosfolípido,
junto a la trombosis, suele tener antifosfolípidos positivos, tiene la libido racemosa asociada, pero solo hace isquemias cerebrales. No vas a tener un síndrome de Sneddon con un TEP o con una TVP o con pérdidas fetales. Entonces se cree que es una variante de síndrome antifosfolípido, aunque algunos autores dicen que son enfermedades distintas. En cualquier caso, que os suene el síndrome de Sneddon, que os suene la asociación de isquemias vasculares cerebrales con la libido racemosa, y después que os suene el concepto de libido racemosa, que es lo otro que os quería contar, este tipo de afectación cutánea que implica per se daño orgánico, es decir, implica patología.